equipo que va a exponer el día de hoy en Salud Pública y nuestro tema es de inmunidad, inmunizaciones y vacunas. El equipo está conformado por Jocelyn Costa, su servidor Diego Hernández, Diana Gislain, Cecilia Estefani, Rafael Rodríguez Vega y Jennifer Anel. ¿Le puedes dar a la que sigue para comenzar con el tema? Bueno, primero hay que definir los conceptos que pueden llegar a ser un poco confusos, que es inmunidad y inmunización. Primero, la inmunidad es algo que ya tenemos por naturaleza, que como conocemos, tenemos distintos organismos que se encargan de protegernos ante distintas enfermedades, como son los monocitos, los linfocitos, neutrófilos, que ya hemos abordado en otras materias sobre cómo ayudan a nuestro sistema para combatir enfermedades ante agentes infecciosos o tóxicos, ya sean bacterias, virus o inclusive parásitos. Entonces hay que tener en claro que la inmunidad ya la tenemos y es natural y se puede adquirir conforme vayamos teniendo infecciones recurrentes, el mismo organismo se vuelve un poco más fuerte y al mismo tiempo pues adquirimos resistencia contra algunos organismos patógenos. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bueno, primero tenemos diferentes tipos de inmunidad y estas mismas aquí las agrupamos en un esquema sencillo y tenemos que dividirlos en inmunidad activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa surge como a una respuesta a una infección o alguna vacunación. De tipo natural es, por ejemplo, que nos hayamos infectado de, por ejemplo, alguna bacteria y posteriormente nuestro organismo cree anticuerpos contra dicha bacteria y en la posterior infección pues va a ser menos fuerte esta misma recaída. Y por la parte artificial pues tenemos el desarrollo de vacunas, entonces nuestro cuerpo al entrar en contacto con la vacuna ya crean anticuerpos como por ejemplo en la vacuna de la influenza, y pues ya no nos daría tan fuerte o evitaríamos que nos dé el problema de dicha enfermedad. Entonces, esa es la inmunidad activa, nuestro cuerpo desarrolla los mismos anticuerpos. En cambio, en la inmunidad pasiva la tenemos, vamos a recibir esos anticuerpos de algún medio externo, como por ejemplo de manera natural, en el caso de la lactancia, la madre nos pasa inmunoglobulina G, si no me equivoco, a través de la leche materna. Entonces, así podemos adquirir anticuerpos contra las distintas infecciones mientras somos lactantes y de manera artificial, pues los podemos recibir por alguna inyección o alguna infusión de gamma globulina o medicamentos propiamente dichos. ¿Me puedes dar a la que sigue? Y inmunización por parte de la OMS es aquel proceso en el que una persona adquiere una resistencia, una inmunidad ante agentes infecciosos y pues lo general y lo que nosotros conocemos como el ejemplo típico de una inmunización y que actualmente pues tiene como mucha repercusión como es una vacuna que actualmente estamos en los tiempos de vacunación contra el COVID. Entonces prácticamente una inmunización es el proceso por el cual una persona por un agente externo adquiere resistencia contra distintos organismos patógenos. ¿Le puedes dar lo que sigue? Ok, bueno, ahora continuando con más conceptos, pasamos al siguiente que es el de inmunogenicidad, el cual se va a referir a la capacidad que va a tener cierta sustancia para dar como resultado una respuesta inmune. En este caso, como estamos hablando de las vacunas, pues el evento deseado de las vacunas va a ser que produzcan inmunogenicidad, que el cuerpo humano se defienda contra ya sea bacterias o virus que le pueden producir cierta enfermedad al humano. Aquí la pregunta va a ser si la inmunogenicidad puede llegar a ser peligrosa. Y la respuesta es que va a depender del tipo de respuesta inmune que se pueda dar, ya que hay respuestas inmunes muy variadas y la mayoría van a ser inofensivas. En resumen, solamente se va a generar anticuerpos que por lo general no dan manifestaciones clínicas que vayan a ser relevantes o graves para los pacientes. Entonces no es peligroso. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Ok. Pasando ahora a este concepto que se trata de la estabilidad, pues la verdad es que existen muchos conceptos sobre lo que significa estabilidad, pero uno que se puede relacionar con la vacuna, que más adelante también lo voy a recalcar, es que estabilidad significa la ausencia de un conjunto de cambios.
La capacidad de una vacuna, digo, hablando ahora de las vacunas, la estabilidad en las vacunas va a ser la capacidad que tenga esta para conservar sus propiedades químicas, físicas, microbiológicas y biológicas dentro de los límites especificados a lo largo de su vida útil. Recordemos que la vida útil de una vacuna pues va a ser ese periodo del tiempo en el cual, si se almacena correctamente, la vacuna va a poder cumplir con su propósito adecuadamente, que es producir esa respuesta inmune. Y bueno, aquí cabe destacar que la estabilidad que tengan las vacunas va a definir el éxito que tengan los programas de inmunización que hay en todo el mundo. Entonces, es muy importante que tanto la estabilidad como la seguridad, que más adelante lo voy a comentar, tenga una buena calidad. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Diana. Ok. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿te escuchas claramente? Ok, Sí. es que no se cambiaba y me asusté. Ok, siguiendo con el siguiente concepto, el cual también es muy importante, habla acerca de la seguridad. Las vacunas van a estar sujetas a estándares de seguridad muy altos, ya que estas vacunas pues, se van a administrar a millones de personas que están saludables, como son los niños. Se administran porque se quiere prevenir enfermedades. Antes de que una vacuna se recomiende, tiene que pasar por los laboratorios. Este proceso puede tardar muchos, pero muchos años para que una vacuna pueda decirse que es segura. La administración de medicamentos y alimentos utiliza la información que salen de las pruebas de los laboratorios para decidir si se puede probar o no la vacuna en las personas. Y ya una vez que se haya definido si se puede probar, pues durante el ensayo clínico la vacuna se evalúa ahora en personas que son voluntarias para que se la pongan. Los ensayos clínicos comienzan con pocas personas, de 20 a 100, y a medida que va pasando el tiempo y la seguridad se va confirmando, incluyen incluso a miles de voluntarios, hasta que ya pueda salir para toda la población. Lo que se planea o lo que se pretende de estos estándares de seguridad es que puedan responder preguntas de si la vacuna es segura, qué dosis funciona mejor en las personas o qué reacción o cómo reacciona el sistema inmunitario a la vacuna. Esas son las preguntas que se quieren responder con todos estos estándares de seguridad que se van dando a lo largo de todas estas pruebas. Y le puedes dar a la siguiente, que aquí estas tres palabras son algo similares, pero ahorita vamos a ver la diferencia. El concepto de eficacia se refiere a que tenga el efecto deseado. Eficiencia se refiere a la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Y lo que es la efectividad es que exista un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Pero nada de lo que acabo de mencionar se relaciona con las vacunas. Pero ahí va. Eficacia, que es como ya lo dije, es que cumpla su objetivo, o sea, que la vacuna pueda generar una respuesta inmunitaria contra una enfermedad. Eso es eficacia. En cambio, lo que es eficiencia es que logre ese objetivo con con la menor cantidad de recursos que se pueda, o sea, optimizar. En otras palabras, es que la eficiencia de las vacunas se va a evaluar comparando los beneficios que tiene la vacuna con la salud, con los costos de los recursos que se utilizaron. Entonces, eso es como podríamos aplicar estos tres conceptos en cuanto a las vacunas. Eficacia es que que cumpla su objetivo y eficiencia es que cumpla su objetivo utilizando recursos mínimos, casi siempre hablando de recursos económicos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok. Comentando un poco de la historia de las vacunas, porque es muy, muy amplia, aquí me voy a enfocar en los principios que tiene la vacuna, que se me hizo muy interesante, ya que bueno, ahorita digo la fecha, pero este señor, Edward Jenner, fue un revolucionario en cuanto a la lucha contra la viruela, ya que todo comenzó porque por medio de una lechera, la cual aseguraba que era inmune contra la viruela, ya que decía ella que había contraído anteriormente la viruela del ganado vacuno. Entonces, ya que había contraído la viruela del ganado vacuno, aseguraba que era inmune contra la viruela humana.
Y lo que hizo este señor, Edward Jenner, es que quiso probar esto. En sí, la viruela del ganado vacuno es algo muy leve y muy poco común. Y una vaca solo puede contagiar a un humano por medio de sus llagas. Por eso era muy común que los lecheros se enfermaran de la viruela del ganado vacuno. La manera en como Edward Jenner probó esa teoría, esa hipótesis de la señora de la lechera, es que agarró a un niño que se llamaba James y lo inoculó con materia de una llaga de viruela de la vaca. El niño se sintió mal por unos días, pero se recuperó y se puso sano. Y una vez que ya estaba sano, Edward otra vez lo inoculó, pero ahora con material tomado de una llaga fresca de la viruela humana. Y el niño no presentó síntomas ni nada, se mantuvo sano, ya que anteriormente lo habían inoculado con material de una llaga de viruela de ganado vacuno. Entonces no se enfermó con viruela humana. A su método se le denominó vacuna por el ganado vacuno que tenía la viruela. Y todo este método se fue utilizando. De hecho, España fue de los primeros países en adoptar el método, gracias a Francisco Piguilén y Verdaguer. Después, gracias al contacto que había entre España y Francia, Francia también fue utilizando este método, pero lo malo aquí es que como no era obligatorio, no había una ley que dijera que se tenía que utilizar la vacuna, pues las personas se mostraban resilientes, no era como que hubiera muchos voluntarios a ponerse la vacuna, así que desde que se probó la hipótesis por Edward Jenner en 1799, que fue cuando inoculó al niño James, la viruela se erradicó hasta el año 1979, casi 200 años, un poquito menos de 200 años, y todo porque las personas no confiaban tanto en este método hasta que ya se fueron sacando leyes, órdenes para que obligaran a las personas a vacunarse. Y ya después de ahí las vacunas han ido en aumento y pues bueno, ya vemos cómo se utilizan hoy en día. Pero sí, esa es la historia de las vacunas. Todo comenzó con la viruela que se tenía en el ganado vacuno de aquella época. ¿Le puedes dar al siguiente? Ok, y bueno, ya por último de mi parte voy a mencionar acerca de los componentes de la vacuna, que en esta imagen se ven muy claro. Iniciando con los antígenos, vamos a tener que los antígenos van a ser una pequeña cantidad de gérmenes muertos o débiles que puedan provocar enfermedad. Después tenemos a los adyuvantes o también conocidos como coadyuvantes. Estas van a ser sustancias que tienen como propósito ayudar al sistema inmunitario a responder mejor o bien que se produzca una inmunidad mayor contra las enfermedades. Después tenemos a los conservantes. Estos van a proteger a la vacuna de bacterias y hongos que se puedan dar externamente. Después siguen los estabilizadores. Estos van a ayudar a que los ingredientes que están activos en las vacunas sigan funcionando mientras se elabora, se almacene o se traslade la vacuna. O sea, protegen a todos los componentes. Y por último, los antibióticos, pues estos van a evitar que se desarrollen en la vacuna adentro gérmenes y bacterias. Todos estos componentes ayudan a que la vacuna se mantenga en calidad y que tenga una vida útil más larga. ¿Puedes, Ariana? Ok, bueno. Igual como lo mencionaba mi compañera Jos, hay como una clasificación en cuanto a los componentes de la vacuna y van a ser tres. Una van a ser los componentes que van a ayudar a proporcionar como tal pues la inmunidad contra una enfermedad específica. La segunda va a ser los ingredientes que como tal van a mantener la seguridad y la larga duración de la vacuna. Y por último, son componentes que no sirven específicamente para proporcionar la inmunidad y se quedan, pero son como productos que se quedan durante el proceso de la producción de la vacuna y no causan ningún problema en el objetivo específico de que forme una inmunidad adquirida al momento de nosotros introducir la vacuna. Entonces, pues esa es como la clasificación
de los componentes. Y ahorita vamos a ir viendo qué abarca cada clasificación. ¿Le dan a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a los que proporcionan inmunidad, como también ya lo había mencionado yo, va a haber como tal los antígenos, que van a ser una pequeña cantidad del patógeno muerto o débil, que también ahorita lo vamos a ver en los tipos de vacuna. En este caso, pues se adquiere, más bien se inocula este tipo de patógeno en la vacuna para ayudar al sistema inmunitario a que reconozca pues sus antígenos. Es como engañar a nuestro sistema inmunitario a que está adquiriendo la enfermedad, pero en realidad no nos causa a nosotros como tal los síntomas. Y de esta forma, al momento en el que la persona ya adquiera como tal la enfermedad, el sistema inmunitario ya va a saber de qué manera pues reaccionar. Y vamos a tener los coadyuvantes, que van a ser sustancias que van a ayudar al sistema inmunitario como que responda aún más rápido aparte del antígeno. Esto pues aumenta la inmunidad contra la enfermedad y va a provocar un estímulo específico que va a potenciar pues toda la respuesta. Algunos ejemplos de adyuvantes más utilizados en vacunas son las sales de aluminio en el caso de la vacuna de difteria, tos ferina y tétanos, en la hepatitis A, en el neumocosis conjugada, perdón, MF59, que también se le conoce como escualeno, en la gripe. Y pues nada, por último está el líquido de suspensión. Este como tal no proporciona inmunidad, no entra en ninguna clasificación de hecho, pero sí es un ingrediente o componente importante. Aquí pues es como en donde se va a disolver todos los ingredientes y puede ser ya sea una solución salina, agua destilado, en ocasiones pues productos derivados de los cultivos según el patógeno. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora en la clasificación, que van a ser los que nos van a ayudar a mantener la seguridad y la larga duración de las vacunas, vamos a tener los estabilizadores y los conservantes. En cuanto a los estabilizadores, van a evitar que los ingredientes activos de las vacunas cambien por un cambio externo, que es por ejemplo, la temperatura. Esto se utiliza mucho por ejemplo, en vacunas, bueno, por ejemplo, ahorita lo que está del COVID, que pues compran las vacunas y pues son transportadas por largas distancias y pasan por diferentes cambios de temperatura o otros, o humedad, cosas así, que pueden hacer que los mismos componentes de la vacuna hagan como diferentes reacciones y ya no tengan el mismo objetivo al momento de nosotros inocularla. Entonces, al momento de tener estos estabilizadores, pues ya no va a reaccionar ante ningún otro factor externo. Y pues algunos ejemplos va a ser el azúcar o la gelatina, que ayudan a que los ingredientes activos de las vacunas sigan funcionando mientras se elaboran, almacenan o trasladan. Y en cuanto a los conservantes, pues van a proteger a la vacuna de bacterias y hongos externos, que también fue algo que mencionó yo. Y algunos de los conservantes que se utilizan, más bien van a ser en vacunas que son de una sola dosis. Esto se debe a que cada vez que se extrae una dosis individual del vial, es posible que ingresen gérmenes nocivos, por lo que en la mayoría de las vacunas también están disponibles más bien en dosis únicas, no tienen conservantes, más bien me equivoqué, es en las que son de más de una dosis, tienen conservantes, en las que nada más tienen una dosis, no pasa nada. No sé si me expliqué, creo que ahí me revolvió un poco, pero sí. Bueno, le damos a la siguiente. Bueno, ya por último, en la clasificación donde se utilizan durante la producción de las vacunas, va a ser el material de cultivo o crecimiento celular, que era lo que les comentaba en un principio, que en algunas veces, mientras se elaboran, pues la vacuna como tal, hay veces en las que se puede quedar ciertos ingredientes que estaban durante la producción que no sirven como tal para que tú no adquieras la enfermedad, o sea, es como que algo que se coló y en algunos casos pues llega a suceder que la persona tiene efectos secundarios ante esto o en otros casos no presentan síntomas
pero no como tal no sirve para que tú tengas una inmunidad. Y pues en algunos casos son pequeños ingredientes de los materiales de cultivo en caso de las bacterias, que aquí nos ponen como ejemplo los huevos, que pues ayudan a desarrollar los antígenos en las vacunas. También hay ingredientes inactivos o antisépticos, que también aquí nos menciona el formaldehído, que es como para debilitar o eliminar virus o bacterias, y también en algunos casos se usan antibióticos que también ayudan a que los gérmenes y las bacterias externas no se desarrollen en las vacunas, que era lo que les mencionaba en lo que también tiene como que mucho que ver con los conservantes, que lo que les mencionaba era de que en envases de una sola dosis no necesariamente se necesitan los conservantes, porque pues nada más una sola vez se introduce, o sea, solo una vez vas a utilizar esa vacuna. En cambio, si son dos dosis, o sea, el vial va a estar como que en contacto con todo el exterior. No sé si me explico. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora en cuanto a los tipos de vacuna, también hay una clasificación. Vamos a tener que hay vacunas de microorganismos enteros que, pues como su nombre lo dice, van a contener al agente infeccioso completo, y vacunas de subunidades que van a contener pues nada más una cierta parte del antígeno infeccioso, y las vacunas de toxoides, y por último vacunas de ADN, ya sea plásmidos, ARN, nanopartículas, células dendríticas o vectores recombinantes. Le damos a la siguiente, porfa. Bueno, vamos a tener las vacunas vivas atenuadas, aunque no, esperen. Antes que nada, voy a explicar un poquito como el proceso básico que todas comparten, de hecho, que es lo que se ve en las imágenes, que es que como que el objetivo principal, sea cual sea el tipo de vacuna que se introduzca, es que se formen linfocitos de memoria, que eso es lo que o sea, todas pasan por diferentes procesos, pero el objetivo o el punto final es que se crean linfocitos de memoria, que ya cuando tú adquieres el antígeno real, por así decirlo, ya van a reconocerlo y van a saber cómo actuar, que es lo que se ve en las imágenes, para no como quedarme en una imagen, porque es lo mismo. Bueno, ahora sí, en vacunas vivas atenuadas se van a obtener mediante pases sucesivos del microorganismo por medios de cultivo hasta conseguir una infección de su virulencia, pero conservando su capacidad inmunógena. O sea, es decir que está puesto entero, pero por ejemplo a veces tienen como diferentes tipos de receptores que son los que van a dañar las células, que como que bueno, es que como una forma muy coloquial de explicarlo, pero pues así lo leí en el artículo, que los receptores, en algunos casos en los receptores, que son los que van a ir directamente a las células de nuestro cuerpo, son como tapados, por así decirlo, es como una forma muy coloquial porque no sé cómo explicarlo, para que de esta forma no tengan con qué embonar en las células. Bueno, entonces vamos a tener las vacunas inactivas o muertas, en donde los microorganismos contenidos en estas vacunas, perdón, ya sean virus o bacterias, se inactivan por métodos físicos o químicos, y la respuesta inmunitaria pues suele ser menos potente que en la anterior. Aquí hay un beneficio, ya que en las vacunas vivas atenuadas que contienen en el microorganismo entero, en algunas ocasiones los procesos para que la persona no adquiera la enfermedad, porque pues es completo, es que sí llega a padecer la enfermedad. O sea, si le ponen vacuna de tétanos, en algunos casos es muy bajo el porcentaje, llegan a tener tétanos. Y en la vacuna inactiva o muerta, ahí no, que es como un beneficio de este tipo de vacuna. Y pues como les mencionaba, es como menos potente, pero es más segura, porque aparte de que todos tienen el mismo objetivo de crear linfocitos de memoria, eh, aquí tienes el beneficio de que no adquieres la enfermedad. Bueno, le damos a la siguiente, por favor.
No sé si ya se cambió. Todavía ¿Ya no. se cambió? Ah, ok. Ya. Ah, ok. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a tener vacunas de subunidades o conjugadas, también se les dice de esa forma. Y aquí vamos a tener las vacunas víricas y las bacterianas. Más que nada, las vacunas de subunidades van a ser aquellas en las que se inocula el patógeno que queremos proteger, pero en este caso son como, o sea, se introduce el organismo mediante, o sea, es que no sé cómo explicarlo, o sea, se introduce el organismo, pero lo que tiene importancia aquí es la proteína de superficie característica de ese organismo. Entonces, cuando se utiliza más de este tipo de patógenos, suele haber como un enlace químico con la proteína portadora. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, esto como que tienen en común, que es como tal una reacción química con sus proteínas de superficie, no actúa directamente el virus o la bacteria. Ahora sí, hablando específicamente de las víricas, pues como les comentaba, solamente contienen fragmentos específicos del virus y de igual forma con la bacteria, solamente son las proteínas específicas que caracterizan esa bacteria o, o sí, o sea, como tal, las toxinas que también llegan a formar, que ambas tienen mucha relación con las tipos de vacunas toxoides. Bueno, en las bacterias van a ver componentes de bacterias, que pues es lo que le mencionaba, polisacáridos capsulares purificados y pues algunos ejemplos van a ser una forma aislada, neumocócica 23 valente o conjugados con una proteína transportadora que va a aumentar la inmunogenicidad, como lo es en las vacunas conjugadas y en la Haemophilus influenzae. Ahora, si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, en las vacunas con no puedo decir esa palabra, toxoides, van a ser aquellas en las que se va a inocular una toxina inactivada. Y en este tipo de vacunas, pues va a estar enfocado a la prevención como tal de la enfermedad causada únicamente por la toxina, no por un patógeno. Les comentaba que tenía mucha relación con las anteriores, pero pues no es específicamente de bacterias, o sea, puede haber vacunas de toxoides, ya sea con algún otro veneno. Entonces, aquí va a ser producida por los microorganismos que detoxifican y van a eliminando su poder patógeno, pero conservando su capacidad inmunógena. Aquí es lo mismo, o sea, el mismo proceso de que no van a meter a diferencia de las demás, es el mismo proceso, pero lo que lo diferencia es que no meten ningún patógeno, solamente introducen el receptor contra de la toxina para que los linfocitos identifiquen este receptor contra la toxina y sepan cómo reaccionar. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la importancia de las vacunas en salud pública y pues ciertamente la salud pública a nivel mundial se ha visto beneficiada con la existencia de las vacunas, ya que resultan una herramienta útil en el ámbito de prevención de enfermedades inmunoprevenibles y pues enfermedades infecciosas. En cuanto a los programas de vacunación infantil, estos han tenido una notable repercusión en las tasas de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años a nivel mundial. Y hablando un poquito sobre historia, salud pública y vacunas, el programa ampliado de inmunizaciones que se lanzó en el mes de mayo de 1974 se impulsó gracias a las lecciones que se aprendieron con la erradicación de la viruela, la transmisión del virus de polio y con el beneficio que se observó con la aplicación de algunas vacunas como la de sarampión. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, antes de formalizar el programa que les mencioné ahorita, en 1972,
en el plan de salud de la década de los años 70, los ministros de salud de la región habían adquirido 3 compromisos sobre enfermedades prevenibles por vacunación, y estos eran los siguientes. El primero, reducir la mortalidad y la morbilidad contra el sarampión, la tosferina y la poliomielitis mediante un programa sistemático e integrado de vacunación. El segundo, reducir las tasas de mortalidad por sarampión, tosferina y tétanos a 1, 1 y 0,5 por cada 100.000 habitantes respectivamente. Y el tercero, reducir las tasas de mortalidad por tuberculosis entre 50 y 65%. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora, en 1959, la OMS instaba a la erradicación mundial de la viruela y en 1967 lanzó su programa intensificado de erradicación de la viruela, logrando la erradicación en las Américas el 19 de abril de 1971 con el último caso registrado en Brasil. Pero el hecho se logró a nivel mundial hasta 1977. Respecto a la poliomielitis, pues sabemos que la vacuna ha prevenido muchísimos casos, aproximadamente 16 millones, y bueno, pues la enfermedad se ha visto reducida en un 99% gracias a la vacuna oral contra la polio, la cual se utilizó desde 1961 hasta 2016. Y la erradicación de la poliomielitis de las Américas ocurrió en 1994, pero la erradicación del virus polio 2 a nivel mundial se dio hasta 1999. Sin embargo, se empezó a observar la presencia de casos polio paralítico asociados a la vacuna y circulación de poliovirus mutante derivado de la misma, por lo que un grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunizaciones recomendó que a partir del año 2015 se retirara esa vacuna y se incluyera en los esquemas de vacunación de todos los países la vacuna inactivada contra la poliomielitis. Y pues, bueno, esta se incorporó en el año 2016 y el componente ya estuvo incorporado en la vacuna hexavalente en el año 2017. Y actualmente sabemos que nos encontramos en una fase final de erradicación de la poliomielitis. Sin embargo, hay confirmados 3 casos de infecciones derivadas de la vacuna en Filipinas. Lo preocupante de esto es que son casos de tipo 2, es decir, de la vacuna que les comentaba que había sido retirada en abril del 2016. Y este tipo de situaciones bastante puntuales ocurren en lugares donde las coberturas de vacunación son bajas y donde las condiciones sanitarias también son muy pobres. Entonces, en circunstancias en las que el virus se elimina de una persona vacunada, puede mutar en el ambiente, en el tiempo, posteriormente circular y generar la enfermedad con la característica que tiene esta enfermedad, que es la parálisis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de las vacunas. En su mayoría, pues, se obtiene más beneficio de ellas que, pues, alguna afección. Entonces, primero, las vacunas salvan vidas. Con esto, las consecuencias de algunas enfermedades infecciosas prevenibles mediante la vacunación son graves y pues pueden evitarse con este simple hecho de vacunarse. Además de que las vacunas la vacunación más bien en sí es una medida de salud pública que ha salvado muchas vidas a lo largo de la historia. Es muy importante que recibamos nuestras vacunas de acuerdo con nuestra edad y nuestro calendario de vacunación. Las vacunas ayudan a combatir enfermedades haciendo posible su control, su eliminación e incluso la erradicación, como es el caso histórico de la viruela. También las vacunas resultan un acto de solidaridad porque, como veíamos el semestre pasado igual en salud pública, el cuidarse a uno mismo, en este caso, recibir la vacuna uno mismo no nada más nos beneficia a nosotros mismos, sino también a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y es muy importante que mientras más personas en una población estén vacunadas, el microorganismo que sea causal de la enfermedad va a circular en menor medida y las personas que no se encuentren inmunizadas, pues realmente también van a estar protegidas. Este concepto, si mal no recuerdo, ya lo habíamos visto y se le conoce como inmunidad comunitaria.
Las vacunas también van a proporcionar beneficios sociales y económicos porque la vacunación es un instrumento de equidad, es decir, disminuye la desigualdad de la asistencia sanitaria, proporcionando beneficios a las personas más desfavorecidas y, pues como comentaba también ahorita, como beneficio social, es un acto de solidaridad. Por último, como ventajas, las vacunas son seguras, también son consideradas un medicamento, entonces es importante saber que tienen uno de los controles de calidad y seguridad más rigurosos que el resto de los medicamentos y realmente existen pocas contraindicaciones para la administración de estas. Ahorita abundaremos un poquito más en esto, pero realmente el efecto adverso que se pueda generar tras la vacunación va a ser mínimo comparado con la afección que se puede generar si contraemos la enfermedad. Y en cuanto a desventajas, un aspecto muy importante vinculado a la seguridad de la vacuna es que conozcamos las precauciones y las contraindicaciones para cada una de ellas con el fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo a los pacientes. Y también como desventaja, pero también como contraindicación, está que la aplicación es restringida a personas inmunodeficientes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora en contraindicaciones de la vacunación, primero pues, ¿qué es una contraindicación? Esto es una condición del individuo que aumenta de forma importante el riesgo de padecer un efecto adverso grave en caso de administrarle una vacuna. Y existen dos situaciones que se consideran como contraindicaciones permanentes, ya que la mayoría de las contraindicaciones van a ser temporales. Esto quiere decir que una vez pasada la situación que ocurre en el momento al paciente, ya va a poder ser vacunado. Y bueno, primero vamos a ver las dos primeras contraindicaciones permanentes. La primera es una reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa de una vacuna o a algún componente de la misma. Y la segunda es la presencia de una encefalopatía de etiología desconocida aparecida en los 7 días siguientes a la administración de una vacuna con componente frente a la tosferina. En estos casos se contraindica la administración de dosis posteriores de vacunas que contengan dicho componente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora viendo las contraindicaciones temporales, está primero el embarazo, el cual sabemos que es una situación temporal en donde están contraindicadas las vacunas atenuadas, ya sean víricas o bacterianas. Sin embargo, las vacunas inactivadas van a poder administrarse durante este periodo, obviamente siguiendo los esquemas de vacunación que debe llevar una mujer embarazada. En los casos de inmunodepresión o tratamiento inmunosupresor, también van a estar contraindicadas las vacunas atenuadas con algunas excepciones. En casos de cualquier enfermedad moderada o grave, como pueden ser crisis asmáticas, cardiopatías descompensadas, diarreas agudas que presenten o no fiebre, también están contraindicadas las vacunas. Y por último, bueno, pues la edad de administración puede considerarse una contraindicación. Por ejemplo, en el caso de la vacuna triple viral que bueno, pues sí marca que se tiene que administrar a bebés mayores de 12 meses, porque en estos casos, bueno, si se administra antes va a interferir con los anticuerpos maternos y no va a producir la respuesta inmunitaria completa que se esperaría. Sí, bueno, es que no hay que administrarla antes de los 12 meses. Pero digamos que en este apartado hay una indicación dentro de la contraindicación. Y esa indicación va a ser que si el bebé se encuentra en una situación de riesgo epidémico, entonces, pues sin importar los meses de vida que tenga, se tendrá que inmunizar. Y ya eso es todo. ¿Ya se ve? Sí. Ya está visible. Ok. Bueno, ahora pasando a los efectos adversos de la vacunación, podemos dividirlo en estos 5 principalmente. En el primero, la reacción está causada o precipitada por uno o más de los componentes de las propiedades de la vacuna. Y, por ejemplo, aquí se puede dar enrojecimiento, dolor y tumefacciones.
En el segundo, la reacción estará causada por uno o más defectos de la calidad del producto o del dispositivo que se use para su administración. Por ejemplo, insuficiente inactivación del virus de la polio cuando se administre esa vacuna. En el tercero, la reacción será causada por manipulación, prescripción o administración de la vacuna inadecuada y, por ejemplo, que se dé la transmisión de una infección vial por un vial contaminado. En el cuarto, la reacción se causa por la ansiedad de la vacunación del paciente durante o después de la misma. Aquí puede haber, por ejemplo, un síncope vasovagal. Y en el último, pues es un evento que coincide con la vacunación por causas distintas citadas a las que ya mencioné antes. Por ejemplo, que le dé fiebre por una infección aparte que no se relacione con la vacuna. Ahora, un efecto adverso pues va a ser un acontecimiento nocivo o no deseado producido por la administración de un medicamento en la dosis normal utilizada en el humano, ya sea que lo utilicemos como profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Y se debe establecer una relación causal entre el fármaco y el evento indeseado, ya que no solo va a ser suficiente que se dé una asociación temporal. La mayoría de los efectos secundarios de la vacuna son leves, como malestar, hinchazón o enrojecimiento, o los más comunes que menciono aquí, como dolor articular y muscular, inflamación o enrojecimiento donde se aplica la vacuna, dolor de cabeza, cansancio, fiebre leve, etc. Y pues algunas otras vacunas se asocian, como ya dije, a fiebre, erupción de la piel, dolor. Los efectos secundarios graves son son menos comunes o poco comunes, pero también pueden incluir las reacciones alérgicas que ahorita les voy a explicar. Si me estoy yendo un poquito rápido es para que alcance mi compañero a exponer también. Continuando con lo de las reacciones alérgicas que les estaba mencionando, la reacción alérgica se va a definir como una reacción idiosincrásica causada por un mecanismo inmunológico. Según la Organización Mundial de las Alergias, estas las vamos a dividir en inmediata y en tardía según la aparición o el tiempo de la aparición de los síntomas tras la administración del medicamento, pero aquí específicamente nos vamos a centrar en las de aparición inmediata. Bueno, como les estaba mencionando, las reacciones alérgicas inmediatas podemos tener síntomas cutáneos, respiratorios o cardiovasculares. En cuanto a los cutáneos, pues ya sabemos, tenemos como el enrojecimiento o eritema en el lugar de aplicación de la vacuna, angioedema, prurito, urticaria. En cuanto a los respiratorios, puede haber congestión nasal, que cambie la calidad de la voz, que sintamos asfixia o que no pueda respirar el paciente, sibilancias y disnea. Y en cuanto a los cardiovasculares, como ya les había dicho anteriormente en lo de ansiedad, creo, se puede dar, por ejemplo, el síncope vasovagal, desmayos, que se altere el estado mental, incluso puede llegar a haber hipotensión. Y la reacción más grave que vamos a tener será la anafilaxia, que es una reacción alérgica aguda mediada por inmunoglobulina E, que potencialmente pone en peligro la vida y que tiene lugar en personas que ya fueron previamente sensibilizadas, como nos estaba explicando Ceci, y pues se vuelven a exponer al antígeno sensibilizador. Sus síntomas pueden incluir estridor, disnea, sibilancias e hipotensión, y los síntomas van a comenzar alrededor de los 15 minutos tras la aplicación de la vacuna, y generalmente pues suelen ser síntomas sistémicos que pueden llegar a progresar hasta un choque. Y les puse como las características o bueno, las reacciones adversas de cada vacuna, pero en general si se fijan casi todos son de que anafilaxia. O sea, lo más grave que puede llegar a pasar pues es la anafilaxia. Nosotros ya vamos a tener, por ejemplo, en difteria que tenemos urticaria o síntomas gripales en hepatitis B o síncope en la del virus del papiloma humano, etcétera. Pero en general tomen en cuenta que sería anafilaxia la reacción que estamos evitando desear o que la reacción más grave que se puede dar. Pasando a las técnicas de inyección para evitar o al menos minimizar las reacciones indeseables que tanto les estoy diciendo, es imprescindible que cumplamos estrictamente las técnicas y pautas de administración recomendadas para cada vacuna. Aquí la voy a utilizar
va a estar determinada por la inmunogenicidad y la reactogenicidad de la vacuna, y esto lo podemos ver en la ficha técnica que se encuentra pues en las recomendaciones que nos da el fabricante. Y tenemos también que aplicar una técnica adecuada, ya que si no se puede dar una absorción insuficiente o se aumenta el riesgo de infecciones locales. También es importante recordar que ninguna vacuna se debe administrar por vía intravenosa, ya que no se va a dar, bueno, no es la manera correcta en la que se daría la inmunidad. Tendría que estarse administrando a cada rato por vía intravenosa, pero no es lo que deseamos. Ok, también lo que vamos a necesitar pues básicamente es que tengamos la vía de administración indicada, adecuada y correcta, el lugar anatómico correcto y el material necesario. En caso de que sean niños, lo que se busca es asegurar que se inmovilice, y esto se va a hacer con la ayuda del acompañante. Finalmente, lo que yo les voy a decir, pues nada más les quería mencionar las técnicas de vacunación. Vamos a tener, por ejemplo, la oral y la intranasal. En la oral se usa para rotavirus, cólera, polio, fiebre tifoidea. En la intranasal encontré que se emplea en España, es una vacuna antigripal. Y finalmente pues tenemos estas tres que son intradérmica, como la vacuna de BCG, la subdérmica, no sé por qué puse, bueno, aquí está, por ejemplo, la vacuna triple vírica de la varicela, neumocócica o de la fiebre amarilla, y finalmente la intramuscular, que son para estas vacunas como neumococo conjugada, meningococo conjugada y pues las que les puse en este cuadrito. Rafa. Sí, aquí estoy, no me funcionaba el micrófono. Ok. La cadena de frío. ¿Qué nos interesa la cadena de frío? Primero que para que una vacuna se mantenga a temperatura, bueno, la temperatura óptima para que se mantenga la vacuna es de 2 a 8 grados centígrados, ¿ok? Y la cadena de frío es básicamente este conjunto de actividades que garantizan pues la mantención de esa temperatura, ¿ok? Y mantener esa temperatura va a mantener la potencia de la vacuna, si no se desnaturaliza y pierde todo el efecto. ¿Ok? Entonces podemos ver que la cadena de frío inicia desde la fabricación de la vacuna hasta la aplicación individual. Muy bien. ¿Puedes dar la siguiente? Ok. Primero, de la fabricación a los depósitos a nivel regional y a nivel nacional y nivel regional, que básicamente tienen el mismo equipo, son cámaras frigoríficas, refrigeradores y sistemas de alarma térmicos que avisan cuando existen variaciones de la temperatura mayores o menores de 7 a 8 grados centígrados. Y la única diferencia aquí es la capacidad de almacenaje. Y naturalmente que a nivel nacional llega a una capital nacional y a un nivel regional, pues una capital estatal. ¿Puedes dar siguiente? Bien, de la capital nacional pasa a la estatal y de la estatal a nivel local o a nivel municipal, según sea el caso. Entonces, aquí la cadena de frío, hay que destacar que no va a tener capacidad de almacenaje. Las vacunas que lleguen a este nivel van a ser para aplicarse a los individuos y naturalmente que cuenta con dispositivos de almacenaje limitado. Tener refrigeradores pequeños, tiene termo y por supuesto los famosos paquetes de frío para conservar las vacunas. Además de que todas tienen lo que llaman data logger, que es un termómetro que registra las variaciones de los cambios de temperatura para ver si se aplicaron las vacunas diariamente y para registrar si es que existió a lo largo de toda la cadena de frío alguna ruptura de la cadena de frío. Ok, ¿puedes dar siguiente? Y aquí está el procedimiento para preparar un termo con paquetes de frío, que no es más que los paquetes de frío se congelan y se dejan a descongelar a temperatura ambiente y después se colocan en el termo como pueden ver en la esquina superior izquierda. ¿Puedes dar siguiente? Y ya, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo.
Muchas gracias al equipo número 2, que es un tema introductorio en donde vimos muchos conceptos. Y les recomiendo a todo el grupo que vayan haciendo un glosario de términos, porque en las unidades número 4 y 5 vemos muchos conceptos y muchos aspectos técnicos muy específicos. Es decir, para cada una de las vacunas hay que saber qué enfermedad previene, cuál es la vía de administración, la dosis, el esquema de vacunación, etcétera. Entonces vayan haciendo desde ya un resumen, lo que les resulte más sencillo, pero que tomen sus propias, sus notas, que vayan haciendo su glosario de términos o algún tipo de resumen, porque en los exámenes, examen parcial, final, departamental, vienen muchas preguntas de unidades 4 y 5 y son, a diferencia de los primeros temas que veíamos en las unidades, pues sobre todo en la 1, la 2 y un poco en la 3, pero principalmente en la 1 y 2, veíamos muchas cosas y muchos temas en donde eran de lógica, de criterio, de razonamiento, y ahora en las unidades 4 y 5 es mucho de memorizar. Entonces no dejen que se les acumule el material, vayan haciendo con tiempo sus resúmenes o esquemas, lo que cada uno de ustedes tenga implementado para asimilar el contenido de estas dos unidades. Tengo algunas preguntas, creo que nada más voy a alcanzar a formular una o dos por cuestiones de tiempo. Andrea Gómez, ¿cuál es la institución en México que autoriza el uso de vacunas? En la presentación nos mencionaron a la FDA de Estados Unidos, al principio de la presentación, de la exposición del equipo. ¿Cuál es la institución en México que autoriza el uso de vacunas? Sería la COFEPRIS, doctora. La COFEPRIS. ¿Y qué es la COFEPRIS? Sí, muy bien, Andrea. ¿Alguien sabe qué quiere decir COFEPRIS? Es la Comisión Federal, eso se lo tienen que aprender, como médicos. ¿Qué es Comisión Federal para qué? Para la protección Para la contra protección. Protección de riesgos, ¿no? Contra riesgos, Protección de riesgos sanitarios. Exactamente. ¿Y qué más se reporta en COFEPRIS? O a COFEPRIS. Se los voy a dejar de tarea, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con reacciones adversas a medicamentos, etcétera. Entonces, en Estados Unidos es la FDA y en México el equivalente sería la COFEPRIS. Esa era una de las preguntas que les tenía. Nos mencionó Cecilia durante su exposición el punto de la cobertura. Y les quiero mencionar, para quienes no lo han visto, les compartí una liga muy específica a la página de la OMS, en donde viene la información de coberturas de vacunación. Son datos obviamente históricos de varios años, incluso algunas tienen de décadas, de los países miembros de la OMS. Entonces, esa información les puede ayudar sobre todo para el proyecto, para que por favor utilicen los datos más actualizados disponibles en cuanto a cobertura. Otra pregunta que les tengo, a ver si han visto las noticias o escuchado de ayer a hoy. ¿Cuáles son las vacunas para las que está implementándose ya en estos días una campaña intensiva de seguimiento? En nuestro país. Es dentro del esquema de vacunación para niños. ¿Alguien sabe? ¿No?
Ok, les dejo eso de tarea, lo comentamos mañana, es información nueva, es información muy importante. ¿Cuáles son las vacunas que se van a estar aplicando como seguimiento o para ampliar la cobertura? Entonces, esas se las dejo de tarea. Y también perdón, sí. Son las de sarampión y rubiola, ¿no? Ok, sarampión y rubiola, esa es una, y hay... ¿Y cuál otra? Parotiditis. ¿No? Sí, pero son las dos. Una es, el enfoque es sarampión y rubiola, que se espera ampliar la cobertura y aplicar 8.2 millones de dosis de vacunas. Imagínense el rezago que tenemos. Y la otra es la SRP, esa es sarampión, rubiola y parotiditis con 3.2 millones. Entonces, gracias a quienes participaron. Efectivamente, esas son. Y les voy a dejar ahora sí de tarea porque quedó ahí un poquito incompleto o un poquito vago en los conceptos introductorios, y es bien importante que tengan bien claro la diferencia, el concepto y la diferencia. Tomen nota, preguntas de examen. Eficacia y efectividad en términos de las vacunas o de vacunación. Eficacia y efectividad. Y lo vemos mañana al inicio de la clase, porque esos son términos, son de los conceptos más importantes. Por cuestiones de tiempo, pues nos despedimos por el día de hoy. Gracias al equipo y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Cuídense. Bye.